Diferentes empresas hacen posible dialogando. Banco Hipotecario Nacional. Crear valor. Este es el desafío del Grupo Fiat en la Argentina y el mundo a partir de su gente y de la innovación en productos y servicios. Grupo Fiat. Estamos aquí. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Minifón. El Banco de la Nación Argentina. El banco que da respuestas concretas a todos los sectores productivos del país. La Cité de Buenos Aires. La Caballeriza. Héctor Caporazo, Sociedad Anónima. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. Pyme Exporta. Un puente al mundo para las pymes argentinas. Buenas noches. La propuesta de hoy es para tratar dos temas. Vamos a seguir, por cierto, con el tema Brasil. Pero hoy seguramente vamos a tocar con una óptica diferente a la que venimos ofreciendo durante todo el curso del mes. El segundo punto se va a vincular con algo que posiblemente usted haya oído mencionar. La tercera vía. ¿Sabe qué es eso de la tercera vía? Bueno, muchos incluso de los que escriben sobre la tercera vía dicen que esto no existe. Y esto se vincula con planteos de estrategia política, que por supuesto exceden al marco propio de la Argentina, pero me parece que es uno de los temas interesantes para comenzar a desbrozarlo. Invitamos dos personalidades realmente que, con los quienes vamos a compartir toda la hora. Ricardo López Murphy, no hace falta que le diga quién es, y el doctor Jorge Castro. Seguramente tampoco le hace falta, pero ¿se acuerda? Es el secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación. Con ellos vamos a analizar durante toda la hora estos dos temas. Yo le quería plantear a mis amigos columnistas, y le doy la bienvenida a Rodolfo Gil, que viene de unas larguísimas vacaciones, muy bronceado, aunque anduvo por la nieve también, bien todo. Miserables 7 días, esas son las larguísimas vacaciones. La costa argentina no estuviste, si anduviste por la nieve, ¿puede ser? Estuvo en las dos, lo que pasa, es eso, ¿no? Pero bueno, 7 no son malas, porque ni Joaquín ni yo nos hemos tomado vacaciones todavía. Y tenemos que financiar las vacaciones todavía acá, Rodolfo. Bueno, les quiero plantear algo. Hoy el secretario del Ministerio de Economía, Rogelio Frigerio, que estuvo con nosotros la semana pasada, volvió a reiterar aquello que dijo aquí. El gobierno no va a adoptar medidas de política económica, el tema de las salvaguardias, hasta tanto no se den condiciones definidas muy claramente. No va a actuar bajo presiones o bajo esquemas de proyecciones de lo que puede pasar con la importación desde Brasil. Esto tiene algunos ribetes porque mucha gente sigue planteando la necesidad de tomar medidas urgentes. Y Roque Fernández sigue manteniendo muy tranquilo y dice, no, vamos a esperar un poco. Por cierto que todos están de acuerdo en que hay un problema de proyección sobre la producción argentina por aquello que, y esto quiero plantear,
hace casi un año le planteábamos al secretario de Industria, Alieto Guadani, ¿se estaba configurando la Brasil dependencia? Y ha sucedido algo. Esta semana, ya hasta algunos funcionarios oficiales hablan de la Brasil dependencia. Y entonces lo que surge, desde el punto de vista del análisis, es las tácticas seguidas durante estos años involucrándose la Argentina en el esquema del Mercosur. ¿Fueron adecuadas? Cuando hoy se habla de hay que salir a buscar otros mercados, ¿por qué no se hizo antes? ¿No fue adecuado? ¿No se presumía que Brasil podía en algún momento estar con esta situación en el cual hace que nuestra producción esté temblequeando en algunas áreas muy específicas? Y este es el tema del debate, del análisis que quiero plantearles a ustedes y a ustedes también. Bueno, te voy a empezar diciendo algo que a lo mejor a alguien de la audiencia no le gusta. Yo realmente digo gracias Brasil. Primer tema digo gracias Brasil. Porque querer concentrarse en que todo el tema brasileño es ahora como consecuencia de esta devaluación, creo que es minimizar el contexto, digamos, desde el 13 de enero de acá. Si cualquiera analiza la crisis que nosotros tuvimos como consecuencia del efecto tequila y lo que significó el Mercosur para nosotros, realmente la caída del año 95 hubiera sido muchísimo más profunda si no hubiéramos tenido ese mercado creciente en el comercio exterior. Yo creo que es muy importante el Mercosur, muy importante el mercado que nos ofrece, pero creo que también aquí hay que tener cuidado con las responsabilidades. El problema de que vos vendas a Brasil a un mercado creciente y de ingresos crecientes y que podés todavía desarrollarte muchísimos en productos primarios y secundarios, desde el punto de vista empresario, como se hizo, porque lo tenés cerca, pero no hayas tomado otros mercados del mundo. Primera pregunta, ¿este es un problema del gobierno o es un problema de las empresas, de estrategia empresaria? Primer tema que yo creo que hay que preguntarse. Creo que en este esquema es esa responsabilidad de las empresas. Entonces, ahora se encuentra que sustituir los mercados es muy difícil, primer tema. El segundo tema es del gobierno. Yo creo que si bien en el tratado se ha puesto de que vos no podés modificar la competitividad a través de la política cambiaria, como se va a demostrar ahora a través de estos meses, que esto es lo que va a provocar, ¿cierto? La modificación del tipo de cambio de Brasil va a provocar esto, digamos, la diferencia en la relación del comercio exterior. De superávit vamos a pasar a tener déficit y este tipo de cosas. Pero esto hay que tener cuidado, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque creo que hay que analizarlo en un marco de mayor tranquilidad y de mayor, yo te diría, de mayor plazo. Porque el problema de Argentina, fundamentalmente, no es, yo te diría, tanto el real. El problema sigue siendo el problema de la estabilidad, el problema fiscal, el problema de mostrar que está lejos de cualquier tipo de riesgo de default, es decir, que realmente puede seguir pagando, que tiene ordenadas sus cuentas, es decir, que a pesar de Brasil, y con Brasil al lado, tiene sus cuentas equilibradas. Y yo creo que el gobierno sí ha tenido la responsabilidad, que no se negoció ninguna cláusula de esta de coordinación de política económica, que acá lo hablamos inclusive con dos ministros, que le decíamos, ¿qué pasa si Brasil o uno de los países del Mercosur devalúa? ¿Cómo sería el tránsito? ¿Por qué no se negocia antes que pueda pasar este tipo de cosas que estaba dentro de las probabilidades? Esta creo que es la responsabilidad. Pero vuelvo a repetir, gracias Brasil por estos años, y yo creo que sigue siendo, por lo menos a mi punto de vista, prioridad en este momento ver cómo protegemos el Mercosur. A pesar que todos los empresarios lógicos que exportaban 100 hasta hace 30 días y ahora se encuentra con que no pueden cobrar ni 50 del año anterior y no pueden a lo mejor exportar otros 20. Entonces es necesario que busquen algunas medidas compensatorias. ¿Tu óptica, Rodolfo, sobre esto? Creo que un poco se está analizando el tema de los problemas que está enfrentando el país dentro de Mercosur, dentro de lo que es una suerte de ciclotimia nacional, que parecería ser cuando el superávit comercial es bueno con Brasil, el Mercosur es la salida que la Argentina necesitaba y que tardamos tantos años en descubrir. Veamos lo que decían los diarios hace 3, 4 meses atrás. Cuando no tenemos superávit comercial, sino que tenemos déficit comercial, entonces parece que el Mercosur no sirve para nada, hay que modificarlo, etcétera, etcétera. Yo creo que el Mercosur es una correcta opción estratégica de política exterior argentina. Y en esto han acertado tanto Alfonsín como acertó Menem. Lo que ocurre es que pensar que es una opción correcta de política exterior estratégica no tiene que llevarnos a pensar que es la panacea universal. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta quiénes conforman el Mercosur.
y compararlo con otras asociaciones que se han hecho a nivel mundial. Por ejemplo, si nosotros vemos el NAFTA, vemos que se formó sobre dos pilares muy estables, Estados Unidos y Canadá, y se le agregó un tercer país altamente inestable, pero que es contenido por los otros dos. Si nosotros vemos la Unión Europea, es un ramillete de naciones estables que arrancan desde los años 50 con la Comunidad Económica, con la CECA y Euratom, con la Comunidad Económica del Carbono y del Acero y el Euratom, y está sobre un pilar que es la estabilidad en Europa, que es el Bundesbank. Entonces, pensemos de que el Mercosur es una correcta opción de política exterior argentina, una correcta opción estratégica, pero que Argentina no tiene que ver en lo que decía Joaquín y decías vos acerca de la brasileño dependencia. ¿Por qué? Porque la brasileño dependencia no es buena ni para Argentina, que necesita utilizar la experiencia de ampliar mercados en Mercosur para tratar de ser más agresiva competitivamente en otros mercados mundiales, y por otra parte tampoco le sirve a Brasil porque la mano que nosotros podríamos darle en momentos de recesión nunca va a estar presente. Me pareció muy oportuno entrar con este enfoque al programa de hoy, porque hoy he estado, es decir, en estos días hemos estado escuchando por debajo de la mesa decir, los brasileros hicieron lo que a ellos les resultaba mejor y les importó muy poco de lo nuestro. El tema es cómo abstraemos de los datos así de hechos individuales o de hechos puntuales para definir la estrategia argentina de hoy hacia adelante. Vamos ya de inmediato, después de este primer corte, al debate con nuestros invitados. Le ofrecemos departamentos para estrenar ya. Llame al Banco Hipotecario hoy y múdese mañana. Laboratorios Vago. Con 3 plantas integrales en Argentina y 15 centros en Latinoamérica, asegura productos de máxima calidad y efectividad terapéutica. Vago. Ética al servicio de la salud. Tenemos una amplia red de locutorios en todo el país y bueno, los planes a medida para llamadas internacionales, los beneficios importantes que tenemos para las empresas. Y discúlpenme que me embalé con todo esto. Ahora de verdad quiero brindar por Mario, por los novios, por Laura y por Telefónica. En Telefónica somos más de 10.000 personas que tenemos ganas de atenderlo cada vez mejor. Y estamos tan orgullosos de esto que queremos contárselo a todo el mundo. Telefónica. Trabajamos para que usted nos elija. Cumple 2 años la ART que se consagró de punta a punta como la primera del mercado, líder en los sectores público y privado. Provincia ART, la única ART que cuenta con el respaldo del Banco Provincia. Aquí en el centro de atención para nuestros usuarios, la gente nos escribe sobre algunos problemitas. Es el caso de Marcos de Capital que me dice, pierdo la llamada cuando estoy en la cocina. Marcos, la cocina no es buen lugar. Además, eso no es verdad. Es imposible que pierdas la llamada. Lo que sí puede suceder es que estés haciendo algo para que la llamada se pierda. Aquí está, la parabólica humana, la postura perfecta para la comunicación. Fíjate cómo la postura atrae la llamada con un vení, vení corporal, vení llamada. Por eso, Marcos, recordá la postura de la parabólica humana. Perdón. Hola, hola, ¿dónde estás? Hola, ¿dónde estás? Sí. ¿Qué postura estás haciendo? Sí. No, hacé la postura de la del. No, sí, hacé la postura de la anguila que canta boleros. Esa. Ahora te mucho mejor. No hagas la parabólica humana. Elegí Minifón y vas a hablar mejor. Minifón, la última tecnología celular. Sí, aquí juega la quiniela oficial de la provincia de Buenos Aires. Hágalo con la seguridad de ganar más, porque ahora paga más comisiones y hasta 600 veces las 3 cifras, con más sorteos diarios. Juegue con la garantía del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, con su sistema online de máxima tecnología. Juega la quiniela oficial de la provincia de Buenos Aires. Así garantiza la justa distribución de lo recaudado. Premios, acción social, escuelas, trasplante de órganos. Porque Lotería de la provincia de Buenos Aires es garantía y la que da más.
Héctor Caporaso, apoyado en la experiencia de una historia dedicada al amolamiento, nuclea en su nueva empresa un equipo de profesionales dedicados al diseño del hábitat de trabajo, con productos nacionales e importados y proyectos especiales. Héctor Caporaso los espera en su única dirección. Avenida Córdoba 5633 y Fitzroy. Teléfonos 772-9614 y 772-8419. Usted también puede disfrutar de estas situaciones todos los días. Provincia Seguros. De su seguridad nos ocupamos nosotros. Bueno, y empezamos ya con las preguntas, pero ¿saben qué? Miren, yo no me puedo... A veces uno tiene ganas de hacer cosas, decir cosas, preguntar cosas y salir un poco de la formalidad. Y la primera que les voy a preguntar es esta. Ustedes son dos hombres que son reconocidos como intelectuales, como académicos, ¿eh? Vos en la política internacional, vos, Ricardo, en la economía, y se han metido en la política. Vos estás en una secretaría de la Presidencia de la Nación, y mucha gente dice, Jorge, ¿qué hace ahí adentro? Y mucha gente de Ricardo López Murphy también dice, ¿cómo se las arreglará Ricardo para estar con los políticos y con todo esto? ¿Cuál es eso? Antes que conteste, vos sabés que a Ricardo le cuesta también, porque no se las arregla muy bien, porque por ahí recibe de distintos lados algunas opiniones contradictorias, así que debe ser difícil. ¿No, Ricardo? Yo he participado con suma energía en muchos de los debates que ha tenido la sociedad argentina, yo diría en los últimos 20 años. Lo he hecho, participaba antes, pero en lugares ya muy cerrados académicamente, pero digo abiertamente en los últimos 20 años. En esos años, lógicamente, como tú lo sabes bien, Joaquín, yo he propuesto y he tratado que el país adoptara políticas de modernización, lo que yo entendía que eran políticas de modernización, que fueron básicamente muchas de las reformas que se hicieron en ese proceso. Y estuve como abanderado de esos debates y lógicamente ese proceso me ha costado afectos y me ha costado adversario y creo que forma parte natural de eso y yo me siento contento con ese proceso. Segundo, me siento contento porque yo tengo una visión positiva de lo que ha pasado en la Argentina, o sea, yo creo que la Argentina de los últimos 16 años se ha sido reconstruida institucionalmente, ha sido reconducida hacia la sensatez económica, ha reconducido y recreado y yo diría generado un espacio enorme de complementación y como tú mencionabas, de convertir a sus vecinos en socios, con algunas dificultades que eso genera, pero a mí me parece que esa política exterior de Argentina ha sido muy positiva y creo que hay una valoración de la experiencia de Argentina en el mundo favorable. Por supuesto que hay muchas cosas que a mí no me gustaron que pasaron en este proceso y tengo muchas críticas a cómo lo hicimos, pero digo, si yo hago el balance, me parece que este país respecto al que vivimos, donde había terrorismo de Estado, tragedias, conflictos con las potencias mundiales, aventuras y digamos quimeras increíbles, digo, respecto a ese país me parece que hay un avance excepcional en materia de realismo. En mi rol actual, yo vengo de un hogar político, aunque haya tenido, como decía Ricardo, un fuerte sesgo académico y tecnocrático. Y me siento, digamos, con las tensiones propias de la vida política. O sea, son muchas las tensiones, son ¿no? muchas. Ahora, ¿podés hablar libremente? Cuando vos tenés que decir estas cosas, vos tenés que puntualizar y decir a algunos políticos, che, no, muchachos, no digan esto porque esto no va. ¿Lo decís así, clarito? Tengo fama que uno de los problemas y una de las desventajas que se me adjudica es un carácter excesivamente fuerte y franco. Si eso contesta a tu no vas a ser candidato a nada, entonces.
digo, forma parte primero de un problema de personalidad que no lo puedo evitar, o sea, no lo pongo como mérito, lo tengo como un rasgo de temperamento. Y en segundo lugar, yo creo que la sociedad argentina hoy valora mucho que seamos transparentes, sobre todo en las crisis, para no ocultar nada. Yo creo que alguien pueda estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Lo que no podrá decir es que he sido ambiguo y confuso. Y Jorge, tu vivencia en la política del menemismo. A mí me gusta mucho la política y tengo desde siempre creo una comprensión del significado del peronismo en la vida política argentina y de lo que significa en términos de cultura política. Y este gusto me hace sentir muy cómodo, porque además advierto que en el mundo político, y específicamente en el peronismo, la gente y los hombres de ideas son muy bien recibidos en la exacta medida que tanto en el mundo político como en cualquier otro lado logren dominar o controlar la enfermedad profesional de los intelectuales, que es la arrogancia. Una vez que se logra controlar eso, el hombre de ideas es recibido muy bien en todos lados y especialmente en el mundo político. Sí, Joaquín. Dos cositas, porque creo que tenemos dos invitados que tenemos que aprovecharlo. Es decir, yo creo que evidentemente el caso de Ricardo López Murphy es en un ambiente político difícil, porque tiene una desventaja, Ricardo, que vos sabés lo que piensa, y sigue pensando igual a través del tiempo. Entonces, el que conoce todos los trabajos de Ricardo, vos piensa Ricardo, sabe lo que piensa. Entonces, eso en política, que las alianzas son, o las uniones transitorias de empresa son continuas, no es fácil. No es fácil para alguien que quiera mantener convicciones. Entonces, yo creo que esto es importante destacarlo. Y el caso de Jorge, a mí es un tema que también quiero resaltarlo, porque yo hace muchos años que leo un poco a Jorge y realmente yo creo que el lugar donde está no le cuesta ningún sacrificio. Estoy convencido, viste, que ha transformado eso, para mí, es decir, es un juicio mío, en una especie de cancillería económica intelectual, viste. Es decir, yo creo que se debe pasar todo el día, toda la noche pensando las estrategias económicas en el mundo, que si la tercera, la cuarta vía, ¿qué hace con Argentina? Es decir, creo que debe tener una lucha, ¿viste? Una gimnasia intelectual, pobre los que estén al lado. Bueno, usted se dio cuenta de esto inmediatamente. La sensación mía, no sé si es la suya, pero se la cuento. Tené cuidado con tu lugar, porque Joaquín ya se está postulando. Bueno, vamos al tema Mercosur. ¿Cómo vieron un poco el enfoque que le dimos a este análisis? Brevísimo, porque después vamos a entrar al tema de la tercera vía. Bueno, yo creo que los dos enfoques van en el sentido de una apreciación acertada de los acontecimientos en Brasil. Yo lo coloco la crisis brasileña, resultado de esta devaluación, como parte del proceso de reconversión, adaptación de los países de la región, y Brasil en primer lugar, al hecho estructural de la época, que es la globalización. Este esfuerzo de adaptación no puede realizarse más que a través de crisis. Ahora, la gente no entiende esto. ¿Por qué Brasil devalúa? ¿Por qué Brasil no adoptó el modelo argentino, que todo el mundo dice que es tan exitoso? ¿No sirve para Brasil? ¿Se equivocaron o hay una defensa, como se planteó en alguna instancia o en alguna discusión, que hay una lucha entre sectores financieros, sectores productivos, y entonces, por comparación, alguna gente ha dicho aquí, y ha escrito sobre esto, y dijo, por ejemplo, bueno, la Argentina se privilegió no el sector productivo, sino el sector financiero? Sí, yo no estoy de acuerdo. Yo te voy a hacer un balance muy breve. Yo creo que Brasil tenía, producto de la historia del proceso, no hay que olvidarse que Argentina adopta rigideces institucionales muy extremas luego de una crisis muy extrema. Brasil no llegó a una crisis tan extrema. En consecuencia, su marco y su fragilidad institucional es distinta que la de Argentina. O sea, el grado de permisividad, de ambigüedad en las reglas es algo que en Argentina no hubiera sido posible, en Brasil fue posible. Esa fragilidad institucional está en la raíz de algunos de los problemas que han llevado al colapso de la política económica. Segundo, la coalición que gobierna Brasil es una coalición muy amplia, pero muy frágil. Porque las regiones, los partidos, la historia de los que la integran, es una la Unión Transitoria de Empresa que decía Joaquín, en este caso es importante, y yo creo que esa fragilidad también tuvo su rol.
Y el tercer elemento que yo quisiera llamar a la discusión aquí es la magnitud del shock externo que recibió Brasil. Acá ha habido dos crisis tremendas, como la asiática y la rusa, crisis que han devastado los mercados de capitales para los países emergentes y que han destruido los precios de nuestra producción, y la fragilidad de la coalición y la fragilidad institucional hizo que Brasil no aguantara. Yo creo que hubiera sido distinto el resultado del presidente Cardoso de no haber mediado la crisis asiática, la crisis rusa, o sea, de no haber habido un entorno tan desfavorable, probablemente el programa y la estrategia de Cardoso no hubieran tenido un resultado tan desfavorable. Creo que a veces nosotros subestimamos nuestra fortaleza, o sea, lo digo sabiendo la distancia y las observaciones que yo tengo a la forma que se ha conducido la economía argentina, yo creo que es asombroso lo que ha aguantado la economía argentina en materia de shock adverso. Hemos tenido una combinación increíble de hostilidad, o sea, se nos cayeron los mercados capitales, se nos cayeron los precios de lo que producimos, se nos cayeron nuestros principales clientes y la economía aguanta. Por supuesto sufriendo mucho, pero ha aguantado. Entonces, cuidado como hacemos los juicios sobre Brasil. Yo quisiera ver otra área del mundo sometido a las mismas presiones que hemos estado sometidos nosotros, como aguanta. Es también cierto que nuestro diseño institucional, que tiene muchas dificultades, pero tiene gran eficacia, es la misma explicación de cómo aguantó Hong Kong en Asia. O sea, Hong Kong en Asia aguantó porque tenía una estructura institucional que ayudó. Hubo otras cosas, pero eso ayudó. Ahora, déjame hacer el comentario sobre lo de Joaquín y Ledesma y Gil, sobre los puntos. Yo coincido con ustedes en que en el momento de la crisis no es conveniente, y creo que ustedes han hecho un aporte ponderado, que me parece que refleja un estado de ánimo en la sociedad argentina sobre que esta estrategia ha tenido muchas cosas positivas. No la juzguemos en el momento de la enfermedad, de la adversidad. Yo creo que el balance, y en eso coincido con ellos, ha sido un balance que, por supuesto, tiene luces y sombras, y fue un error entusiasmarse con el momento de la euforia, con la zafralidad. Es decir, en la zafra creímos que íbamos a hacer zafra todo el tiempo. Eso no es verdad. Segundo, sí aquí yo creo que hubo un error. Y esto lo tenemos que tener claro, como creo que el presidente Cardoso va a tener, y yo tengo expectativas que lo haga, va a tener que reparar la coalición, el marco institucional y la fortaleza de Brasil, y me parece que Brasil va a construir eso y nosotros tenemos que cooperar eso. Yo creo que en la política argentina hubo un error serio en dos dimensiones. Primero, en no jerarquizar la importancia que tenía la construcción de la coordinación macroeconómica. No es que Argentina no lo intentó. Si estuviera el presidente Menem acá, diría, usted López Murphy no se acuerda de mi iniciativa para la moneda común, no se acuerda. No, sí, no es que no se intentó. Yo digo, se intentó, pero quizás sin el énfasis y sin la energía con que se le debería haber dado peso a este tema. Segundo, el segundo problema es que actuamos bajo la tesis de que nunca iban a ocurrir desastres. Y eso no es bueno. O sea, yo creo que deberíamos haber previsto, y eso también forma parte del... Como le he concedido varios méritos, déjenme ahora acomodar. Ahora, lo que yo le voy a pedir a Jorge, que te estás mirando, pero no te interrumpe. El segundo, interrumpilo cuando quiera y decir lo que te parezca. A mí siempre es un gusto escucharlo. El segundo punto que yo creo, primero esta falta de énfasis en lo macroeconómico, el segundo punto es que a mí me hubiera gustado que tuviéramos construido una estructura institucional, un protocolo que nos permitiera a Uruguay, porque nosotros vemos nuestro problema, pero yo quisiera que usted piense que Uruguay tiene más vinculación por su tamaño con los dos países. El presidente Sanguinetti ha declarado que necesita que urgentemente Brasil establezca reglas de juego que hagan posible seguir cooperando eficientemente. Lo mismo ocurre en Paraguay. Yo creo que los países hubiéramos necesitado un protocolo que nos diera como un manual de operaciones en esta circunstancia. Producido tal hecho, ustedes hacen tal y tal cosa, de manera no tener que estar pelear y negociar en medio de la crisis. Que lo público. Es decir, la integración comercial y económica, impulsadas por el sector privado, avanzó mucho más que lo institucional. No hay mecanismos para resolución de conflictos ni de controversias. Y lo que usted hace referencia acerca de la coordinación de política macroeconómica. Así es. Es una especie de Maastricht. Exactamente. Me están pidiendo el corte, pero Jorge, rápidamente da tu opinión sobre esto.
la situación brasileña que llevó a la crisis en los siguientes términos. En junio de 1994, un mes antes de la aparición de la nueva moneda real, el nivel de inflación de Brasil fue del 35% mensual, y en San Pablo y en Río fue del 50% mensual. El año pasado el nivel de inflación de Brasil fue en menos del 5% anual. Prácticamente desapareció la inflación en un plazo de 5 años. Mientras tanto, el problema fiscal permaneció absolutamente intacto, sin modificación de carácter estructural. Como la única forma de evitar la inflación, mientras se tiene una situación de crisis fiscal y de déficit fiscal significativo, es evitar la monetización de ese déficit fiscal, lo que hizo el gobierno brasileño fue aumentar la deuda pública. Por eso la deuda pública brasileña pasó de 40.000, 90.000 millones de dólares cuando se hace cargo de reales, cuando se hace cargo Cardoso el 1 de enero de 1995, a los 320.000 millones de dólares de reales en el momento actual. Esa situación, la única forma que se podía mantener era con tasas de interés cada vez más altas, y esta situación se tornaba insostenible en términos de una profunda recesión que hacía que un país profundamente elitista, con estructuras y sistemas de poder de los sectores empresarios que deben tener el nivel de organización más alto de toda América Latina, ejerciera una presión cada vez mayor sobre el gobierno y el poder político. La consecuencia fue que cuando estalló la crisis rusa en el mes de agosto, como punto de inflexión de la crisis financiera internacional desatada en julio de 1997, porque la crisis rusa fue una moratoria unilateral que creó una situación semejante a la crisis de la deuda externa de 1982, cuando México hizo algo de la misma categoría. El resultado fue que Brasil, a partir de ese punto y momento, comenzó una cuenta regresiva. Y en esa cuenta regresiva no hubo poder político para revertir la situación con una medida que estuviera a la altura de la crisis internacional y no tanto a la altura del desarrollo del proceso de reforma interna, que en general ha sido exitoso. Me parece que hemos logrado aquí una serie de coincidencias. Usted tiene un enfoque de la situación, creo que un poco más íntegra, más completa de lo que por lo menos nosotros habíamos dado hasta este momento. Vamos al corte comercial y de inmediato vamos a entrar al tema, esto de la tercera vía. Y vaya pensando, ¿qué será la tercera vía? Confiabilidad es algo que nos caracteriza. En depósitos en dólares, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires es garantía y seguridad. Lo atendemos en Florida 302 y sucursales comerciales. Piense en negocios inmobiliarios en Buenos Aires, Punta del Este y Miami. Piense en La Cité. La Cité de Buenos Aires, Sociedad Anónima, desde siempre en busca de la excelencia. Ahora también sucursal Pilar. Aquí en el centro de atención para nuestros usuarios, la gente nos escribe sobre algunos problemitas. Es el caso de Marcos de Capital, que me dice: pierdo la llamada cuando estoy en la cocina. Marcos, la cocina no es buen lugar. Además, eso no es verdad. Es imposible que pierdas la llamada. Lo que sí puede suceder es que estés haciendo algo para que la llamada se pierda. Aquí está, la parabólica humana, la postura perfecta para la comunicación. Fíjate cómo la postura atrae la llamada con un vení corporal, vení llamada. Por eso, Marcos, recordá la postura de la parabólica humana. Perdón. Hola, hola, ¿dónde estás? Hola, ¿dónde estás? Sí. ¿Qué postura estás haciendo? Sí. No, hacé la postura de la del... No, sí, hacé la postura de la anguila que canta boleros. Esa, ahora te mucho mejor. No hagas la parabólica humana. Elegí Minifón y vas a hablar mejor. Minifón, la última tecnología celular. Sí, aquí juega la quiniela oficial de la provincia de Buenos Aires. Hágalo con la seguridad de ganar más.
porque ahora paga más comisiones y hasta 600 veces las 3 cifras, con más sorteos diarios. Juegue con la garantía del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, con su sistema online de máxima tecnología. Juega la quiniela oficial de la provincia de Buenos Aires. Así garantiza la justa distribución de lo recaudado, premios, acción social, escuelas, trasplante de órganos, porque Lotería de la provincia de Buenos Aires es garantía y la que da más. Crear valor. Este es el desafío del Grupo Fiat en la Argentina y el mundo a partir de su gente y de la innovación en productos y servicios. Grupo Fiat. Estamos aquí. Bueno, realmente gracias por llamar tanto al programa, a ustedes que está participando, esto es lo importante. Martín de Palermo creo que ha dado el mejor elogio que podía haber dado sobre nuestros invitados. Estamos viendo a 2 políticos y no a 2 juntavotos. Me parece que es una definición así que para la proyección política, siempre con el cuidado que Ledesma no trate de serrucharle el piso, es interesantísimo. Jorge de Aedo, bueno, plantea algunas preguntas muy concretas. ¿No sería bueno, y esto si me lo contestan, pero tac, así, pagar los sueldos semanalmente y hacer un IVA del 10% general, cortito sin fundarlo, porque si no, no podemos hablar de los otros temas? No, creo que eso no se puede en términos de que las cuentas no dan ahí, pero me llevaría un tiempo a explicar. Correcto. Carlos de Aedo dice, estuvo en Chile, la nafta vale 0,51 centavos, un auto importado $10.000. ¿Por qué tenemos tantas diferencias de precios? Miguel de San Isidro, hay una absoluta dependencia con Brasil. Él cree que hay dependencia con Brasil. Tal es así que los directivos se han alojado en ese país, los dueños de las casas, por ejemplo, dice las automotrices, acá en la Argentina son talleres metalúrgicos. Esto creo que usted mismo llamó y dijo hace 15 días, el mismo tema planteó Miguel, y creo que le contesté, no estamos de acuerdo con este punto, pero bueno. Néstor de Avellaneda, ve que en los programas periodísticos nunca invitan a profesores de la UBA. Los invitados de hoy no tienen juicios libres, ya que están comprometidos políticamente. López Murphy nunca diría que hay que tocar la convertibilidad porque serían los votos de la alianza, y el doctor Castro obviamente defiende la dolarización. Mire, en este programa invitamos a gente inteligente. Nosotros mismos, yo soy profesor de la UBA, soy profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, y no hacemos ninguna discriminación de ese tipo. Gente inteligente, gente que ayude a reflexionar, gente que ayude a hacer el debate de la Argentina en serio. Rubén de Caballito, bueno, después seguimos con los llamados. Rodolfo, escribiste un excelente artículo que nos asombró, no porque sea excelente, sabemos que siempre escribís, haces cosas muy buenas. Nos asombró que sea excelente. No sé si lo podemos ver en pantalla esto, que la tercera vía es una idea en construcción, un artículo que publicaste en Clarín. Vos me dijiste que no sos capaz de hacer una síntesis, pero por favor demostrá a toda la gente que en 2 minutos y medio, plantea el tema. Bueno, yo creo que como está el estado de la cuestión, hoy en día podemos decir que fundamentalmente la tercera vía es una búsqueda, que es más fácil definir por lo que no es que por lo que es. La tercera vía es el intento de construir un capitalismo con rostro más humano que lo que creen los autores de la iniciativa. Y fundamentalmente pretende diferenciarse de 3 referentes políticos ideológicos, yo diría del pasado. Uno es lo que se conoce como liberalismo salvaje o neoliberalismo. El otro es como el socialismo o socialdemocracia planificadora, indicativa y estatizante de lo que implicaron los partidos congregados en la Segunda Internacional. Y el tercero es un rechazo a algo que ya no existe más, que era el comunismo colectivista. Fundamentalmente rechaza estas 3 cosas y tiende a poner el eje de las construcciones políticas futuras en las ideas comunitarias. El hombre como miembro de una comunidad, pequeñas y luego ampliadas, que terminan en la nación, como una construcción
acerca de amortiguar o morigerar los efectos de los ajustes de esta revolución estructural que el neoconservadurismo ha producido en el mundo, en función no ya de regenerar un Estado o ampliar un Estado, volver al viejo rol del Estado benefactor, sino fundamentalmente trasladando con apoyo del Estado la responsabilidad de los individuos. Yo creo que estas son las grandes cosas que se pueden bosquejar de algo que, vuelvo a insistir, es una búsqueda más que una idea final o concreta. Ahora, tal búsqueda es que yo recibí una carta hace unos días de la Asociación de Bancos. Usted sabe que la Asociación de Bancos de la Argentina hace todos los años una convención para tratar temas específicos. Ustedes han participado en muchas de esas convenciones como expositores. Y lo notable es que el tema central de esta reunión que se va a hacer ahora a mitad de año es la tercera vía, alternativa válida o última utopía del siglo XX. ¿Tanta entidad tiene esto? Primero del siglo XXI, no puede ser. Tiene mucha entidad. Tiene mucha entidad. Por favor. Bueno, yo creo que toda la discusión sobre la tercera vía es el intento de pensar la cuestión social dentro de la globalización del capitalismo y no en contra de él. Y la cuestión social de la era de la globalización no es el desempleo, sino la distribución desigual del ingreso. Por eso las dos cabezas fundamentales de la discusión y del proyecto de la tercera vía son el presidente Bill Clinton de los Estados Unidos y el primer ministro Tony Blair de Gran Bretaña. Los dos países, en primer lugar los Estados Unidos, también Gran Bretaña, son los dos países que van a la vanguardia del proceso de reconversión productiva a impulso de la revolución tecnológica, que es la globalización del capitalismo. En los dos países el nivel de desocupación es muy bajo. La desocupación en los Estados Unidos es 4.3 de la población económicamente activa, el menor nivel de desocupación en 30 años. La desocupación británica es del 6%, es la mitad de la desocupación en Europa continental. Lo que sin embargo ocurre tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos es una distribución desigual, cada vez más desigual del ingreso y una tendencia cada vez más significativa a la polarización social. La pregunta que me surge es esta. Ambos pasaron por otras etapas. Reagan, Thatcher. Bueno, los dos entonces, ¿esto fue necesario? Los dos son continuadores de las transformaciones hechas por Reagan y por Thatcher. Este es el punto fundamental que hay que tomar en cuenta. El propio Tony Blair ha dicho, define a su gobierno como la continuación del experimento británico y sitúa el origen del experimento británico en 1979, el comienzo de Thatcher. Thatcher estableció un nuevo punto de partida a través de sus transformaciones estructurales de Gran Bretaña y no se entiende lo que quiere hacer Clinton y lo que significa dentro del Partido Demócrata si no se tiene en cuenta lo que hizo Reagan en la década del 90 y lo que hizo Newt Gingrich en el Congreso que controlan los republicanos a partir de 1994. Sí, yo diría que muchas veces aquí se ha malinterpretado el argumento. Yo diría, y coincido con Gil, que hay todo un proceso de reanálisis de experiencias previas en el mundo. Yo diría, hay en todo el énfasis de Blair, sobre todo, como el que más importancia conceptual le ha dado a este tema, una visión muy crítica de lo que fue la experiencia laborista previa, es decir, las propuestas del laborismo. Creo que hay una valorización muy distinta de lo que yo llamo la utopía sangrienta de la Europa Oriental. O sea, yo creo que muchos de ellos vuelven de una valoración tremenda de esa experiencia y vuelven de una lucha de muchos años con las estrategias, yo diría, de los partidos conservadores, tanto europeos como el ala de los partidos, en Estados Unidos es un poco más complejo la cuestión, tanto la experiencia Reagan, Thatcher, Kohl, diría yo, como resumen. En ese aspecto ellos han hecho un énfasis que yo quisiera traer aquí. Primero lo que decía Gil sobre el aspecto comunitario, ahí está donde está centrado una buena parte del debate. El segundo, en la disciplina macroeconómica. Tanto Blair como Clinton han sido paradigmáticos en la disciplina macroeconómica. Es decir, Clinton ha llevado a superávit fiscal. Blair, la primera medida que toma el gobierno socialdemócrata es darle al Banco de Inglaterra la autonomía que le negó el gobierno conservador durante 17 años. O sea, son medidas que acá hubieran sido tomadas de una ortodoxia extrema. Creo que esa experiencia abreva también en la propia experiencia de Felipe González y todas las transformaciones que se fueron dando en el proceso europeo, pero yo agregaría un punto que no hemos tocado y que me parece importante, que es
no solo fueron problemas políticos, acá hubo cambios tecnológicos en el mundo que generaron y crearon las condiciones para la gestión del mundo, de las finanzas, de la producción, que ya no son posibles con las ideas previas. Esto quizás suena muy marxista, pero yo digo, acá hubo un cambio en la infraestructura de producción, que cambia necesariamente las relaciones de producción y los modos de producción. O sea, hay un cambio en las tecnologías que hacen inviable la gestión previa. Y ese reconocimiento empieza un debate sobre nuevos valores. Si uno lo lee a Blair con cuidado, yo me he tomado un trabajo de hacer a Blair, a Giddens, a todos los intelectuales que nos han rodeado, yo he leído con mucho cuidado ellos, no para el programa, un poco antes, digamos, por una cuestión de que me parece que ahí está un debate muy importante hacia el futuro. Ellos hacen un extraordinario énfasis en recoger, y eso es muy claro en los escritos de Blair, los valores del liberalismo y de la socialdemocracia, los mejores valores, y dejar de lado los peores valores. ¿Qué ascriben del liberalismo? El gobierno de la ley, el respeto de los derechos humanos, la división de poderes, económica, el control, la eficiencia económica. ¿Qué buscan de la socialdemocracia? La incorporación social, la igualdad de oportunidades, el énfasis en la solidaridad, el aspecto comunitario, es decir, que, digamos, la solidaridad frente al infortunio, ese sería, yo diría, el énfasis. Me parece que eso explica por qué esa temática, esa propuesta ha tomado el liderazgo, tanto en los Estados Unidos como en toda Europa, porque, cuidado, no, estas en ideas... toda Europa no, es un fenómeno estrictamente británico. El gobierno socialdemócrata alemán no tiene nada que ver con esto. Yo ahí tengo una discrepancia. Romano Prodi se juntó en Nueva York junto con el premier rumano, con Blair y con Clinton, y faltó Jospin porque tenía un problema de agenda. No, pero que fueron a las reuniones, sí. El problema es que no tiene nada que ver el socialismo francés con esto. Pero ellos son críticos de la globalización. Jorge, yo tengo una Oscar Lafontaine es un crítico de la globalización. Ahí viene, pero yo creo que no es homogéneo eso. Yo te hago dos observaciones importantes. El gobierno holandés es una coalición de liberalismo y la socialdemocracia. Muy importante porque es un país extremadamente exitoso en materia económica y en materia social. Es el modelo europeo de hoy. A mí me gustaría que Argentina se pareciera a Holanda en el sentido de la igualdad y la eficacia económica y de la estabilidad y de la disciplina fiscal, que es inolvidable. Por eso lo han puesto el presidente del Banco Central, un europeo, un holandés. Segunda cosa. También es cierto que en Alemania hay un debate tremendo. Yo concuerdo contigo que Oscar Lafontaine va para un lado. Va para un lado. Va para un lado, pero poquito, va para un lado. Es un crítico de la globalización. Déjame un poquito. Del otro lado, Schröder ha ido a Davos a decir, señores, el estado de bienestar que conocimos se terminó. Vamos a adaptarnos a una nueva realidad del mundo. Y más dijo aún. Dijo una cosa más importante, cuando Alemania presenta el programa de convergencia macroeconómica para Europa, lo que hace es decir, lo que dice Lafontaine está bien para los textos. Lo que vamos a hacer no es Lafontaine no es un profesor, es el ministro de Finanzas. Pero está bien, pero los hechos, cuando va el programa macroeconómico, no va lo que ocurre es que yo creo que hay como un punto de convergencia, que es el siguiente. Son distintas las posiciones porque son distintas las historias. Fueron las distintas sus historias en los famosos 30 años gloriosos del desarrollo del estado de bienestar. Digamos, el informe Beveridge y Attlee es distinto que lo que era Enrico Mattei en Italia o lo que era Monnet en Francia. Fueron historias distintas. O la experiencia de Alemania. Exacto. Pero Alemania saquémoslo, porque cuando comienza el gran influjo del pensamiento, llamémosle de centro izquierda, de los partidos laboristas, de los partidos socialdemócratas, Alemania era una nación vencida, que dependía de las decisiones que tomaba, digamos, Erhard llega a ministro de Economía en Alemania de casualidad, porque en un discurso su antecesor se equivoca en lo que dice y el jefe militar de la zona lo toma mal, el famoso alimento de los cerdos, ¿no es cierto? Gerald Klein. Exactamente, claro. Entonces, perdón un segundito, pero las coincidencias son muy notables, Jorge, hoy en día. Yo te digo, se sientan y creo que tienen una misma posición y una misma visión desde la economía y desde la política. Desde la economía, que el límite son los equilibrios macroeconómicos.
Nada se puede hacer fuera de ciertos equilibrios macroeconómicos. Y en lo social es el recupero del ideal de la justicia social, del equilibrio social, ¿entendés? Que fue la base del socialismo. Yo prefiero no juzgar a los protagonistas por lo que dicen de sí mismos, sino por lo que hacen. Y lo que aparece entonces es que la política de los socialdemócratas de Europa continental no es una política que tienda a avanzar en el proceso de desmantelamiento del estado de bienestar o de revolución liberal en los términos de Alain Touraine, sino al contrario, es una política destinada a fortalecerlo. Y este es un punto de enorme importancia porque el hecho de que los dos protagonistas de la tercera vía, en términos políticos, sean Clinton y Blair, está directamente vinculado a las características de sus respectivos países en el contexto de la economía mundial y de la globalización. Son los dos países que van adelante en el proceso de reconversión. Son los dos países donde tienen prácticamente resuelto el problema de la desocupación, pero lo que no está resuelto y está cada vez más acentuado es el problema de la distribución desigual del ingreso. Y este es un tema muy importante para la Argentina, porque en la Argentina la desocupación baja y va a bajar cada vez más, pero al mismo tiempo se acentúa la polarización social del país debido a que la distribución del ingreso es cada vez más desigual. Y esto tiene que ver con el hecho de que el crecimiento económico argentino, como el de los países avanzados, no es simplemente de carácter cuantitativo, es de tipo cualitativo. Se funda en una revolución tecnológica que tiende a premiar el mayor conocimiento con mayores salarios reales y a castigar el menor nivel de conocimiento en la fuerza laboral con menores salarios reales. Acá lo que nos encontramos es ante la paradoja muy reveladora de que la cuestión social de la era de la globalización surge del hecho de que el aumento de la productividad es contradictorio con la cohesión social. Entonces, esta es la preocupación de Clinton y de Blair. Y esto es significativo para la Argentina. Pero Jorge, esto es íncito al nacimiento del capitalismo. Si uno lee Smith, Ricardo y Marx, hablan de esto, del aumento de productividad y de la expulsión de la mano de obra. No es una novedad dentro del capitalismo. El capitalismo apunta a expulsar mano de obra, que se supone que va a ser consumida por la creación de nuevas ramas de la actividad económica. Yo diría, no histórica, nuevas ramas de la división yo diría, del trabajo. ha habido periodos donde eso ha ocurrido. En general, en las grandes olas de gran revolución tecnológica. Después hubo periodos de gran expansión donde no hubo esas revoluciones tecnológicas formidables. Por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial los 30 años gloriosos, hasta mediados de los 70 hubo una época de expansión de empleo, producción. Pero sin revolución tecnológica se dieron las tasas de desempleo previo a la Segunda Guerra Mundial, que fueron el antecedente para los 30 años gloriosos y para la intervención del Estado. Yo creo la sombra de la desocupación fue lo que generó el estado de bienestar. Pero esto que señala Ricardo es absolutamente crucial. En todas las revoluciones tecnológicas del capitalismo crean una situación intensamente dualista en el momento en que surgen. Sí. Y vivimos una de las más profundas revoluciones tecnológicas de toda la historia del capitalismo. Por eso la tendencia al dualismo es el problema social de la época. Un solo punto muy breve. Un solo punto que no me avisan, tengo 30 segundos. Un solo punto muy breve. Yo creo que la experiencia donde están los reductos más reticentes a todas estas ideas y estas reformas es en Francia. Y quizás te concedo que La Fontaine es el más grande aliado de los franceses que ha nacido en Alemania. Te corto, Ricardo. No estoy de acuerdo que el resto de Alemania piense Ricardo, eso. Joaquín, a los dos 30 segundos. Una sola pregunta. No, pregunta no. Conclusión tuya, porque me seca del aire. Creo, viste, que nosotros tuvimos algo muy importante hace casi 20 años, que fue el consenso de Washington, que realmente estableció una serie de conductas, la cual yo creo que giró el nuevo orden económico internacional. Me da la impresión, y fue una agenda, privatización, estabilidad fiscal y demás cosas. Creo que eso dejó deberes sin hacer, el tema de la distribución, el tema en algunos casos del desempleo, y creo que estamos ante una nueva agenda, pero que todavía no tiene consenso. Yo lamentablemente no, decidí levantar una tanda comercial, que me disculpen los anunciantes. No podía cortar este debate, jerarquiza, creo, a los programas de televisión, y Néstor de Avellaneda vio que hay calidad y nivel. Hasta la semana que viene y muchas gracias. Las siguientes empresas hicieron posible Dialogando. Banco Hipotecario Nacional. Crear valor. Este es el desafío del Grupo Fiat en la Argentina y el mundo a partir de su gente y de la innovación en productos y servicios. Grupo Fiat. Estamos aquí. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Minifón. El Banco de la Nación Argentina. El banco que da respuestas concretas a todos los sectores productivos del país. La Cité de Buenos Aires. La Caballeriza. Héctor Caporazo, Sociedad Anónima.
Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Pyme Exporta. Un puente al mundo para las pymes argentinas.